Mateo 27, 3 a 5 y Hechos 1, 15 a 18. ¿Son dos versiones diferentes? No, bueno, no sé si usaría yo la palabra versión. Más bien son dos narrativas que cuentan desde diferentes ángulos. El pasaje de Mateo nos informa cuál fue la reacción de Judas. ¿Cuál fue la reacción de Judas cuando siente el remordimiento? Se siente miserable y lo que hace, su reacción, fue devolver las monedas de plata, ¿no?, que él había recibido por traicionar a Jesucristo. Y bueno, nos dice Mateo, nos dice el evangelista, que él fue a los sacerdotes del templo para regresar las monedas, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, Lucas, que también es otro evangelista, Lucas nos informa qué fue lo que se hizo con el salario o con la recompensa de la traición de Judas. Entonces, Lucas nos informa de cuál fue el destino del salario de Judas. Y se nos informa que se adquirió un campo con esas monedas de plata que él retornó a los sacerdotes del templo. También Mateo nos informa que ese dinero, esas monedas de plata, no fueron a parar a la tesorería, sino que precisamente con esas monedas de plata se adquiriría un campo, ¿no? Un terreno, por así decirlo, una propiedad. Y esto concuerda con el testimonio de Lucas en el libro de los Hechos. Ahora, algunos se confunden no solo con el asunto del dinero, qué se hizo con el dinero. Algunos crean una falsa dicotomía, ¿no? En el sentido de que quieren decir, ¿cuál de las dos es? O Judas regresa el dinero a los sacerdotes del templo, o Judas adquiere un campo. Bueno, eso es una falsa dicotomía, porque las dos cosas son verdad. Judas retorna las monedas de plata a los sacerdotes del templo, y también con el salario de Judas, porque aunque él decide retornar esas monedas, es su salario, es el fruto de su traición. Con el salario de Judas se adquiere un terreno, una propiedad. Ahora, esa no es la única confusión. Algunos también se confunden sobre la manera en que muere Judas y también crean una falsa dicotomía. Dicen, ¿cuál de las dos es? O Judas murió al caer y se le abrió el estómago y se le desparramaron las entrañas, o Judas muere ahorcado. La respuesta es las dos cosas. Es muy común que cuando un cuerpo pende, es decir, cuando alguien se suicida, se quita la vida de esa manera, ¿no? Se ahorca. Es común que ese cuerpo permanezca suspendido por, por horas. La verdad no soy experto en estos asuntos forenses, pero sé que duran horas antes de que se produzca una fractura en los huesos y se desprenda el cuerpo de la cabeza. Para que antes de que esto suceda, pues se entendería que el cuerpo estuvo expuesto al calor del día, a los rayos del sol. Esto crearía uh, una especie de inflamación, una hinchazón debido a la función que llevan a cabo las bacterias que todos los organismos tienen. Entonces estas bacterias comienzan a hacer su trabajo y con la temperatura, con los rayos del sol, se inflama, se crea una hinchazón en el cuerpo, ¿no? Principalmente en el vientre. Ahora imaginen que cuando pasan varias horas, no sabemos cuánto tiempo, el cuerpo se desprende de la cabeza y cae a tierra, no sabemos la altura, pero pues con la velocidad de la gravedad, que creo que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces no sé yo la altura, pero pues se entiende que el cuerpo inflamado, hinchado, principalmente el estómago, que es donde se concentran las bacterias, caería al suelo con gran fuerza, produciendo entonces una especie de explosión.
lo cual concuerda con el testimonio de Lucas. Se le abre su vientre y se desparraman sus entrañas. Si alguien quisiera levantar una objeción diciendo que esta sería una hipótesis un tanto forzada, la respuesta sería entonces poniendo el peso de la carga sobre la persona que estaría levantando la objeción. Porque yo le preguntaría a esta persona, bueno, suponiendo que lo que estamos presentando no es verídico, entonces tú tienes un problema porque tú tendrías que explicar cómo es posible que una persona eh, simplemente se caiga, no sé, va caminando o va corriendo, se caiga y que se le abra el estómago y que se le desparramen las entrañas. Eso simple y sencillamente no sucede. Pero cuando tienes un cuerpo suspendido por horas, expuesto a la temperatura del día y a los rayos del sol, con el estómago inflamado por la bacteria, y cae a tierra, entonces sí concuerda con el testimonio de Lucas, ¿no? En el libro de los Hechos. Entonces, algunos han visto en esos dos pasajes una contradicción. Pues como hemos visto, nada puede estar más lejos de la verdad. No hay una contradicción.